Alberto. Entonces mamá, él es el que sabe, así que se dice Alberto. ¿Qué? Germine. Lo Muy nuevo, lo nuevo, muy bien. Era mi último año en la carrera de antropología. Tenía 24 años. Estaba escribiendo precisamente el capítulo de la tesis sobre los milicos cuando vino el golpe de Estado. Tuve que esconder todo el material. Estuve presa durante un mes y salí libre, pero fueron 7 años procesada. Vino un tiempo muy difícil. No había oportunidades laborales en ciencias sociales. Conseguí un puesto administrativo en una empresa mientras seguía escribiendo mi tesis. Trabajé allí hasta después del embarazo de mi primer hijo. Cuando quise volver a la investigación, los milicos habían intervenido en la universidad. Muchos académicos tuvieron que exiliarse y los que quedamos resistimos desde otros espacios. ¿Crees que lo has tenido más difícil por ser mujer? No era sencillo abrirse paso. La moral conservadora, los hombres en lo público y las mujeres en lo privado atravesaban todos los aspectos de nuestra vida. Durante la dictadura, lo que se podía discutir en la universidad era lo mínimo. Nuestra lucha como mujeres estaba en la calle. Recién en la transición democrática el feminismo entró en la universidad. Por esa época nos conocimos, Elsa. Cuando me titulé, uno de los profesores me ofreció un cargo de gestión en la universidad como coordinadora de los posgrados que él dirigía. Acepté, pero no era lo que quería. Anhelaba investigar y sabía que el cargo me iba a impedir tener el trabajo que yo quería. Me exigían publicar entre 6 y 10 artículos por año para que mi currículum fuera competitivo, para ganar proyectos y concursos. No sé qué hubiera hecho sin ti, Elsa, si no hubieras confiado en mí desde el principio. Las horas que habremos pasado acá, tomando té, discutiendo y leyendo nuestras investigaciones. Nos corregías cada punto. Fueron pasando los años y en algún momento, casi sin darnos cuenta, para sostenernos en la carrera, entramos nosotras también en el juego de la hiperproductividad y la competencia, corriendo siempre, pero nunca llegábamos. Naturalizamos tantas violencias. Y no es fácil desandar tantos años de silencio. A nosotras lo que nos impulsó fue empezar a escucharnos, a darnos cuenta de cuántas injusticias atravesamos aún hoy como mujeres en la universidad. En mayo de 2018 fue todo muy rápido. Cuando nos enteramos de la toma de la Universidad Católica, con 2 compañeras convocamos una asamblea aquí en nuestra universidad. Fue una locura. La sala estaba completamente llena. Había personas que yo no había visto en mi vida. Vinieron de distintas carreras y cada una contaba lo que estaba haciendo y las discusiones que se daban en cada disciplina. Y llegó la hora en la que teníamos clases y dijimos, no vamos a entrar. Seguimos discutiendo. Una contaba una situación y salía otra y otra. Violencias, acoso, invisibilización. De pronto estábamos votando qué hacer.
Y al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, teníamos la facultad tomada. Lo que pedíamos era muy básico: el derecho a una educación no sexista y sin violencia de género. El reclamo caló y llegamos a tomar 57 campus universitarios en 26 universidades de todo Chile. Ustedes, las estudiantes, pusieron el problema sobre la mesa, en los medios, en la justicia, en las universidades. No sé si dimensionan la magnitud de su denuncia. En ese momento no sabíamos cómo iba a terminar todo. La cantidad de normativas, espacios y protocolos universitarios que iban a crearse a partir de la sanción de la Ley 21.369. Tampoco los problemas que esa institucionalización trae. Las leyes no modificaron mágicamente las prácticas ni los imaginarios machistas. Por momentos me da miedo que solo quede en el papel. Nosotras, en el contexto de la dictadura, el conocimiento lo producíamos colectivamente. En reuniones donde también comíamos, cocinábamos, todos juntas. Discutíamos sobre ciencias sociales y sobre lo que nos pasaba en la vida cotidiana. Y hoy, en respuesta a las violencias, tenemos leyes, protocolos, tesis, pero en la urgencia cotidiana apenas tenemos tiempo para encontrarnos a hablar. Hay que tener un pie en la universidad y otro en la calle. En este mundo competitivo hay algo de lo colectivo, de reunirnos, de hacer ronda, que no podemos dejar atrás.